Siglos atrás, una mujer celestial descendió al mundo de los mortales y se enamoró de uno de ellos. De esa relación tuvieron varios hijos que heredaron su belleza sobrenatural, construyeron un nuevo hogar y de esos descendientes fueron conocidos como el pueblo de Yul. Debido a que su belleza era fuera de este mundo, fue codiciada por los mortales, perseguidos por ellos, cegados por la gran ambición que tenían por los Yul, hasta que finalmente exterminaron a casi todos por su insaciable ambición. La última descendiente de los Yul es convocada por el emperador, quien también codiciaba su gran belleza. No obstante, las cosas no salen como él pensaba, ya que la mitad del rostro de la Yul estaba totalmente quemado. Su madre, al enterarse que podía correr con la misma suerte de su gente, ya que fue convocada por el mismísimo emperador, decidió ocultar su gran belleza quemando su rostro. De esa manera no podía conseguir lo que deseaba el emperador. El emperador estaba horrorizado de ver tal abominación. Las mujeres de Yul, que eran consideradas las más bellas del mundo, ahora una de ellas tenía la mitad de su rostro totalmente quemado. Furioso por tal cosa, ordena que acaben con ella y que le traigan a todas las mujeres Yul que quedaban. No podía tolerar tal fealdad de la Yul que tenía enfrente. Sin embargo, le informan que es imposible, ya que los últimos descendientes acabaron con su propia vida antes de ser tratados como meros objetos, y que ella era la última Yul. Desde aquello pasaron 10 largos años. La última Yul vive tranquila con su sirvienta. Se ha convertido en una mujer muy bella pese a su horrible cicatriz en el rostro. Tiene la esperanza de poder ser libre al fin en la primavera, siempre y cuando siga manteniendo su castidad. Ese mismo día en el que la estaba pasando bastante bien con su sirvienta, la concubina Seon, que así es como se llama la protagonista de esta historia, es convocada por el emperador de nuevo. Al llegar al palacio imperial, Seon aguanta las humillaciones de las demás concubinas y del propio emperador, quien no para de invalidarla, humillándola y menospreciándola todo el tiempo. Incluso se mofa de ella porque intentó acostarse con ella más de una vez, pero su horrible rostro nunca se lo permitió. Cuando la concubina Seon se da cuenta de las verdaderas y oscuras intenciones que tiene el emperador, le habla de sus planes de ingresar al monasterio para orar por Buda. Es algo parecido a lo que hacen las monjas cuando deciden rezarle a Dios del catolicismo. Pero el emperador se niega a darle su libertad. No podía permitir que un clan tan majestuoso como el de los Yul se extinguiera. Deseaba tener descendencia de una Yul, pero como no se veía capaz de acostarse con la horrible Yul que tenía enfrente, decide que lo haga otro hombre por él. Después de tal amenaza, la ordena a Seon que se retire de inmediato. En su camino se topa con el hermano gemelo del emperador, quien le dice que es una mujer muy valiente por haber aguantado tanto dolor, pues la cicatriz que tenía en el rostro demuestra que tuvo que haber dolido lo que le pasó en el rostro. Seon se queda asombrada, era la primera vez que alguien le decía algo como eso y no quedaba asco y que era una abominación fea. Sentía una calidez que no sabía cómo explicar. Pese a que el príncipe era la viva imagen del emperador, su forma de ser era totalmente opuesta a él, muy diferente. Ese mismo día llega el eunuco mudo o Yeon, quien la regala junto a su sirvienta las obras del té de una de las concubinas del emperador. Justo cuando estaban degustando los dulces que le trajo el eunuco, aparece la concubina Sin, es decir, la dueña de los dulces que estaban comiendo. Ella se enfada con el eunuco llamándole ladrón y le culpa de haber robado su comida y sus joyas. Seon aboga por él, pero no la sirve de mucho. La concubina le condena a que le corten las manos y le echen. No obstante, Seon sigue insistiendo hasta que consigue que ella lo baje a 50 golpes y que ya no le cortasen las manos. Pese a ello, todavía es demasiado para un niño como él, encima mudo. Por lo que se arrodilla suplicando clemencia, humillándose a sí misma ante la concubina Sin, quien queda satisfecha por ver su estado tan lamentable.
Estaba muy molesta con Seon por haber presenciado cómo tenían relaciones íntimas con el emperador, por eso estaba descargando su malestar en ese eunuco. Ahora que ve lo mucho que se humilla a sí misma, está satisfecha y decide bajar el castigo a 30 golpes y finalmente se retira. Seon le pide que aguante esos golpes, pues era lo único que podía hacer por él. Oyeon recibe los golpes, pero como fueron tan severos, no aguantó y se desmayó. En ese momento, Seon decidió hacer algo impensable con tal de salvarle la vida. Hace siglos atrás, una doncella celestial bajó al mundo de los humanos y terminó curando a un mortal que estaba herido con su propia sangre. Y los Yul eran descendientes de esa celestial, pero solo Seon adquirió esa capacidad bastante peculiar. Ella se hiere a sí misma y cura al eunuco con su propia sangre. Esa misma noche un señor bastante amable la regala conejo para que pueda comer. Durante la conversación aparece el príncipe Mu, es decir, el hermano gemelo del emperador. Cuando ella se da cuenta, intenta huir para no poner en aprietos al señor tan amable que le regaló comida, por lo que decide alejarse, pero termina siendo raptada por el mismísimo príncipe. Ella le amenaza diciendo que le diga al emperador que intentó tomar su castidad para que sea llevado por la justicia y que así le castigasen. En cambio, el príncipe se ríe por su osadía tan atrevida y graciosa. Le parecía interesante la actitud de Seon, y ella también, así que decide dejar libre a ese señor y olvidar lo que pasó, y termina llevando a Seon a sus aposentos. Ella no paraba de sonrojarse, ya que era llevada cargada como una princesa, además que estaba viendo el cuerpo bien trabajado de nuestro príncipe. Poco tiempo después llega la gente del príncipe, quienes cargaban un enorme ciervo. El emperador le abre el vientre y llena un cuenco de su sangre, y le ordena a Seon que se beba toda esa sangre, de lo contrario se lo daría a la fuerza. La sangre era tan desagradable que Seon estuvo a punto de vomitarlo. No obstante, el príncipe Moon se lo impide y la obliga a que lo beba a la fuerza. Le dice que necesita todos los nutrientes y que es tradición que los esposos, entre comillas, bebiesen la sangre de ciervo. Seon se sonroja y le advierte que no debería hacer comentarios como ese, ya que era la concubina del emperador, por lo que el príncipe Moon daba a entender con eso que ella sería su esposa en un futuro no muy lejano, y por eso es que ella estaba así de avergonzada y preocupada al mismo tiempo. Mientras conversaban, el príncipe le ofrece una alianza a la concubina Seon. Él podía protegerla de todo, inclusive del mismísimo emperador. Seon duda de ello, ya que no conoce al príncipe y todavía no sabe de sus verdaderas intenciones. ¿Por qué tendría que ayudar a una concubina como ella si no va a sacar ningún mérito? ¿O sí? Poco tiempo después, preparan al ciervo y se ponen a comerlo como si nada. Era la primera vez en mucho tiempo que Seon comía en paz con su sirvienta y sin miedo de que apareciera el emperador en cualquier momento y la arruinara el día. Durante la conversación, Seon les habla de Oyeon, o sea, el eunuco mudo, ya que decide guardar un poco de comida para él. En ese momento se enteran que el soldado del príncipe es en realidad el hermano del eunuco Oyeon. Cuando él se entera de que su hermano estaba cerca de él, corre a la habitación en la que estaba descansando. Seon le cuenta a su hermano todo lo que tuvo que aguantar el eunuco Oyeon por la concubina Sin. Cuando él se entera de todo eso, el soldado le agradece a Seon por toda la ayuda que le ha brindado a su hermano pequeño durante su ausencia. La noche era tranquila, pero Seon no lo estaba por completo porque no sabía qué es lo que iba a pasar cuando el emperador supiera todo esto o en qué estaba pensando el emperador. El príncipe le dice que no tiene nada de qué preocuparse, ya que ahora era su aliado y la iba a proteger en todo momento. Pese a ello, la concubina Seon tiene duda respecto a eso. Al día siguiente el emperador manda llamar a Seon, y como de costumbre no son para cosas realmente buenas, sino lo opuesto.
La humilla para ver si su hermano reacciona, ya que ha llegado a oídos suyos que tienen un romance secreto. Pero al ver que no reaccionaba, termina dándole una patada, provocando que caiga en medio de toda la corte. Todos se burlaban de ella como siempre, y a Seo no le quedó más remedio que seguir aguantando las humillaciones de todos. Sin embargo, el príncipe actúa. Se levanta y se acerca a ella. Le pregunta si todavía va a negar la ayuda que le está brindando. La agarra y hace que se levante. Después se disculpa con el emperador por su osadía, ya que nadie más debía ni podía tocar las concubinas del emperador. Pero dada la situación del príncipe Moon, él se tenía permitido hacerlo y salir vivo de ahí. El emperador no le castiga por ello, pues era su hermano mayor, pero más importante aún, era un soldado muy poderoso que podía acabar con él fácilmente, y por eso es que no se atrevía a hacerle nada ni castigarle. La concubina termina volviendo a sus aposentos y llega la noche. Cuando estaban limpiando su tobillo y masajeándolo ya que se lastimó, aparece el emperador. La obliga a ver cómo tiene intimidad con una de sus concubinas de nuevo, pero ella se niega a observar, cosa que enfurece al emperador y la obliga literal a que mire cómo lo están haciendo. Al final no le queda más remedio que obedecer, de lo contrario no contaría con su vida. Después del tormento, el emperador se retira y su concubina le recomienda a Seo que se gane el favor del emperador para poder tener una vida mínimamente digna, por decirlo así. Al menos si hiciese eso, no tendría que pasar por tales humillaciones. Pero Seon se niega a tal cosa y termina huyendo literal del lugar en busca de su sirvienta, ya que no podía con toda esta situación. Pero en el camino se topa con el príncipe Moon, quien termina consolándola al enterarse del tormento que debió pasar cada noche durante todo el tiempo que lleva en el palacio imperial. Y le habla de su belleza que el emperador y las concubinas no son capaces de ver. Pese a que tiene esa cicatriz, seguía siendo una mujer muy bella, ya sea por dentro y por fuera. Seon se sonroja, no entendía qué tenía de bello su rostro quemado. Estaba confundida, pero al mismo tiempo feliz de oír eso, ya que estaba acostumbrada, por desgracia, a oír que la llaman fea, monstruo, abominación, etc., pero nunca que era una mujer bella. Al menos el príncipe no la trataba como una abominación. Al día siguiente el príncipe Mu le habla al emperador de la carta de su difunto padre. Era como si dara a entender algo que no le iba a gustar al actual emperador, poniéndole de los nervios aún más. Él contraataca hablando de algo que sabe que le pondrá sensible al príncipe Mu. Dice que le pone de los nervios la concubina Seon y que es incapaz de sacarla de su mente y que no sabe qué hacer con ella, por lo que le pide su opinión a su hermano mayor, el príncipe Moon. Cuando él oye eso, su rostro se pone bastante oscuro y hasta da muchísimo miedo. Seo no era capaz de quitarse de su mente las palabras del príncipe. Andaba por las nubes como una princesa enamorada. Se puso aún más feliz cuando el eunuco mudo despertó de la nada, pero se sorprendió más cuando le oyó hablar por primera vez. Su sirvienta se preocupó, ya que eso significaba que sus habilidades crecieron. Seon le pide al eunuco que no le diga a nadie sobre su habilidad. Al final, él decide guardarse su secreto, ya que le debía mucho y no quería perjudicarla. Pide que durante un tiempo lo pase con su familia y esa misma noche, Seon se quema el rostro por voluntad propia. Ella ya entendía por qué su madre la desfiguró el rostro. Quería protegerla de la ambición de los mortales. Sin querer, Seon terminó haciendo lo que tanto se quejaba, lo que odió durante muchísimo tiempo. Al final acabó haciéndolo. Con el paso del tiempo sus habilidades crecieron, así que debía desfigurar su propio rostro cada cierto tiempo. Es decir, la primera vez que tuvo el rostro desfigurado fue porque su madre así lo decidió, pero las siguientes veces fue porque así ella misma lo hizo, por lo que su rostro
volvía a la normalidad, volvía a ser una gran belleza, pero para protegerse lo quemaba para protegerse del mismísimo emperador que estaba obsesionado con el pueblo de los Yul. Seo no podía permitir que el emperador supiera de su habilidad o correría aún más peligro, menos ahora que el emperador la quería en sus aposentos y sin la cicatriz estaría muy perdida. Cuando se desfiguró el rostro gritó de dolor y agonía, era insoportable. El emperador le ofrece un trato al príncipe de acostarse con su concubina hasta embarazarla, pero debía entregarle el hijo que engendrase con ella. De esa manera podrá criarlo como si fuera suyo, además de que al ser hermanos gemelos compartiría sangre. Aunque le asqueaba el rostro de Seon, deseaba un hijo suyo por ser una Yul. Días después, Seon es llamada a los aposentos del emperador. La limpian y preparan primero, pero luego la llevan a los aposentos del emperador. Seon se queda paralizada y mira a otro lado para que esa tortura terminase antes, pero cuando nota que encienden las luces, se altera. Normalmente el emperador pedía apagar las luces para así no ver su horrible rostro, pero al final nunca llegan a más debido a que le daba muchísimo asco. Sin embargo, esta vez era diferente. Encendieron todas las luces como si nada. Seo no entendía qué estaba pasando, pero como no tenía cabeza para pensar en ello, optó por desviar sus ojos. No se da cuenta que quien le está tocando no es el emperador, sino el príncipe Moon. Se pone nerviosa pensando que el emperador les cortará la cabeza a ambos, pero el príncipe intenta tranquilizarla y finalmente le muestra que el emperador está viendo todo y que no había ningún problema. La acaricia y la susurra a Seon para que le suplicase al emperador. Cuando ella lo hace, el emperador se congela. No paraba de recordar el pasado cuando le pidieron ayuda y dejó que sus sirvientes se quemaran completamente vivos. Cada que Seon le pedía ayuda, recordaba ese pasado trágico. Aterrado por ello, termina huyendo del lugar y al final no pasa lo que él quería que pasase. Pero antes le advierte a su hermano, el príncipe Moon, que si llegaba a embarazar a la concubina Seon, ese hijo sería suyo y que ella sería suya para siempre. Al final, Seon se salva de perder su castidad y se siente mucho más tranquila, aunque está bastante nerviosa por lo que acababa de pasar y por lo que le dijo el emperador. Termina la noche y llega el día. Seon no paraba de sonreír por haber sido protegida por su príncipe. Justo cuando estaba sonriendo pensando en él, hace su aparición y la sorprende. Le habla de las oscuras intenciones del emperador, lo que provoca que Seon se ponga a llorar. No deseaba acostarse con el emperador, menos tener un hijo para dárselo. De esa manera sería tratado como un mero objeto y sería vendido. No deseaba nada de eso para su hijo. El príncipe termina por llevarla de paseo para que se sintiera mejor y que así dejara de pensar en los deseos del emperador actual. Pasan el día juntos hasta que llega la noche. El príncipe le ofrece su caballo mientras va a cazar, pero sin querer el caballo termina moviéndose de más y la tira al suelo. Después de caerse aparece un tigre, quien estaba a punto de acabar con ella, hasta que el príncipe hace su aparición y acaba con él. Seon estaba tan nerviosa que sin querer se mordió sus labios provocándose sangre. El príncipe la besa para limpiar sus labios y ella le corresponde. Ambos entran en calor y se ponen a hablar al mismo tiempo del emperador. El príncipe le recomienda a Seon que se convierta en la emperatriz, dado su linaje y belleza podría hacerlo. Pero ella se niega, ya que eso no era suficiente para el emperador. Debía darle descendencia también y no deseaba nada de eso. Tener un hijo del emperador sería lo peor que le podía haber pasado, por lo que no deseaba nada de eso. El príncipe promete protegerla de todo mal y al final no llegan a más. La deja irse. Esa misma noche el príncipe le dice a su soldado más fiel que busque a un familiar suyo que sabe leer las estrellas, ya que después de 10 años ya podría levantar la maldición que lleva cargando desde que nació, porque al parecer en su vida pasada tomó algo preciado de los cielos
y para redimirse debía entregarle gran cantidad de sangre durante 10 largos años. Días después, el príncipe le lleva a Seon el animal que cazó, pero ella no se ve muy contenta por ello. Le pide al príncipe que deje de cazar por gusto y no por necesidad, de lo contrario que ya no la buscase nunca. No le gustaba ver cómo el príncipe arrebataba vidas sin sentido simplemente por diversión. Le resultaba desagradable. El príncipe no entiende su actitud y se molesta muchísimo con ella. Yeon, el hermano mayor del eunuco Oyeon, le habla de las cosas que le dijo sobre Seon, de cosas que le hacían falta sin necesidad de cazar animales. El príncipe decide seguir su consejo y hace que su gente arregle el lugar donde vive Seon y le regala colchón y prendas finas. Para celebrar, Oyeon prepara varios platillos y se ponen a comer en armonía. Seon se sentía muy feliz por esta paz y deseaba ser feliz con el príncipe, pero ¿el emperador lo permitirá? Justo cuando las cosas le estaban yendo bien a Seon, el emperador le hace una visita y ambos van a sus aposentos. Ahí le ofrece un trato un tanto peculiar, el de acabar con la vida del príncipe Mu. Al ser un general que estuvo en la guerra durante 10 años desde que era un niño y de tener soldados fieles, le era imposible ponerle una mano encima sin que saliera perjudicado. Solo Seon era capaz de acabar con ese dolor de cabeza que no le dejaba en paz. Al ver que está dudando, dado que está muy enamorada de él, le dice que quizás su hermano el príncipe Moon fue el que acabó con su gente y no se quitaron la vida como le hicieron creer, y que fue él quien la entregó al emperador. Seon se desploma, no podía creer que el hombre que ama o que más amó durante toda su vida fue quien más daño le hizo. No podía creer ni aceptar tal cosa. Al final decide aceptar el trato por el dolor y la decepción. Ese mismo día le pregunta a su sirvienta si es cierto lo que le dijo el emperador, pero ella tampoco tiene ni idea de lo que realmente pasó. Seon se pone a llorar de nuevo, no sabía qué hacer y tenía muchísimo miedo. Al final le pide a su sirvienta que huyan del lugar, ya que el próximo año no podían hacerlo, esta era su última oportunidad. Ella acepta huir con Seon, pero debían encontrar el momento oportuno primero. En la noche el príncipe llega inesperadamente asustando así a Seon, quien se altera y le regaña por haber entrado en la noche de esa manera. Cuando estaban a punto de hacer, ya saben, el sin respeto, Seon le pide que den un paseo. Esa misma noche le pregunta sobre los Yul, pero de manera indirecta para que no sospechase. Deseaba saber si era cierto lo que le dijo el emperador o no. El príncipe le confirma que se quitaron la vida y que quizás todavía quedaban algunos sobrevivientes. Aunque si el emperador llegase a enterarse de que hay algún sobreviviente, seguramente acabaría con ella porque ya no la necesitaría. Por eso era mejor que ninguno apareciese, porque el emperador acabaría con ella, o en el caso del príncipe Moon, él acabaría con ellos con tal de proteger a la concubina Seon. Cambian de tema y le pide que le enseñe a montar a caballo, cosa que consigue, ya que el príncipe no la puede negar absolutamente nada debido a su gran amor que siente por ella. El príncipe la recomienda que mantenga una conversación con el caballo y que sus movimientos sean como cuando tienen intimidad. La concubina Seon se sonroja y se enfada con él por su atrevimiento. Ella obedece las recomendaciones del príncipe Moon y se pone a cabalgar. Al principio le cuesta bastante, pero al final como que lo va entendiendo. Cuando se estaba divirtiendo cabalgando, aparecen unos aves y la distrae al igual que al caballo. El caballo pierde el equilibrio y justo cuando estaba a punto de chocar con un árbol, el príncipe le ordena que se suelte y que confíe en él. Hace lo que le dice y al final cae en los brazos del príncipe. Debido a que estuvo cabalgando, todo su cuerpo estaba empapado en sudor, por lo que deciden irse a la cascada a darse un baño y terminan haciendo el sin respeto por primera vez, por lo que Seon deja de ser una doncella. Después del suculento momento, el príncipe le habla de la maldición de la familia imperial y del por qué el emperador actual está tan obsesionado con la familia Yul, especialmente las mujeres. Hace siglos atrás la mujer celestial curó a un mortal y le cuidó hasta que estuvo mejor.
Él le confesó sus sentimientos y ella lo aceptó, ya que también estaba muy enamorada de él. Poco tiempo después tuvieron una hermosa hija, pero esa felicidad llegó a su fin cuando un misterioso hombre apareció en su vida. La mujer celestial le cura haciendo que beba su sangre, pese a que su marido se niega y desea que le dejen a su suerte. Ella no entendía por qué su marido actuaba de esa manera si él también fue tratado de la misma manera. Gracias a que ella le dio su sangre, él seguía vivito y coleando. En cambio, no quiere que haga lo mismo con otro hombre. Precisamente porque él sí sabe lo que pasó y acabó enamorándose de esa mujer que la salvó, es decir, su actual esposa, tiene miedo que cuando ocurra ese desconocido señor que está ahí, él también acabe enamorándose de ella, y él no deseaba eso, que ella sea el único mortal que tuviera una esposa celestial. Después de darle su sangre, ella le cuida y poco tiempo después él despierta. El campesino le pide a ese misterioso hombre que se vaya, pero él se niega. Quería saber quién le curó y quién era la mujer que estaba al otro lado de la puerta. Pero el campesino le ofende llamándole bribón, a lo que ese hombre se enfada y le dice su verdadera identidad. Dice que tiene enfrente al mismísimo emperador de estas tierras, por lo que merece un severo castigo por su osadía. ¿Cómo se atrevía a llamar al mismísimo emperador bribón? Eso merecía un severo castigo. La mujer celestial entra en la habitación y le pide clemencia al emperador, pero él dice no estar seguro de ello, ya que al final se quedó prendido por su enorme e increíble belleza. Le habla de lo que cree haber visto, ya que pensaba que lo que le curó fue su sangre, pero ellos lo niegan de inmediato. El emperador se enfada porque le mienten y porque le dieron algo desconocido. Decide condenar a pena máxima a ambos por tratarle de tonto y por haberle dado algo de lo que realmente desconoce. Pero su hija entra y le cuenta del origen de su madre y le pide clemencia por ambos. Cuando el emperador se entera de la verdad, les perdona la vida y les agradece por todo. Le da oro al campesino para que traiga a su gente, pues deseaba volver al imperio. Mientras él se hacía cargo de todas esas cosas, el emperador siembra una duda en la mujer celestial, diciendo que su marido no la ama y solo la ve como un objeto por ser una mujer celestial. La encierra en las montañas, no la alimenta bien y solo se fija en su aspecto físico. Para demostrar que el emperador estaba equivocado y que de verdad el campesino estaba enamorado de su mujer por quien era y no por su aspecto físico, se quema una parte de su rostro y poco tiempo después llega su marido. Cuando él ve el rostro de su mujer, queda horrorizado y llama a su mujer un monstruo. En ese momento la mujer celestial se dio cuenta que nunca la amó y se arrepentía de haber hecho caso al emperador. Si no hubiera hecho caso al emperador y de creer y confiar en su marido, quizás nunca se hubiera enterado de esta cruel verdad, ya que a veces era mejor vivir en la ignorancia, pues la daba felicidad, mientras que la verdad a veces era demasiado dolorosa. Ella toma a su hija y sale huyendo de su marido, pero el emperador va tras ella y le dice que no le importa cómo era su rostro ahora, que de verdad la amaba, no como su supuesto marido. Y termina ofreciéndole en matrimonio, pero la mujer celestial se niega. Hace 10 años bajó al mundo de los mortales por amor, y ahora se arrepentía de ello, ya que pensaba que todo lo que vivió fue una completa mentira, pues él nunca la amó. Se echa lo así en frente del emperador y de su hija, y da por finalizada su miserable vida. El emperador corre a ella para salvarla, pero es demasiado tarde. Al haber recibido sangre celestial, él pensaba que quizás también podía salvarla con su propia sangre, así que se hiere a sí mismo y le da de beber su sangre, mientras le reza a los cielos para que le devuelva a esa mujer su siguiente vida. Desde entonces, cada cierto tiempo nacía en la familia imperial un niño con la misma cicatriz. Debía ofrecer sangre, de lo contrario se volvería loco. No podía ascender al trono o provocaría hambrunas. El proceso seguiría hasta que él tuviera a la mujer celestial que él deseaba. De lo contrario, la maldición seguiría. Seo ya entendía por qué el príncipe siempre cazaba. Era para ofrecer sangre y no enloquecer.
Se sentía culpable por haber sido tan dura con él y hasta pensaba decirle de sus habilidades. Ella se sentía culpable por haber sido tan dura con él y hasta pensaba decirle de sus habilidades, pero la duda se lo impide. Y si el príncipe ya lo sabe y por eso se acercó a ella, tenía miedo de saber la verdad. Ese día llega Oyeon con unos platillos que preparó y se ponen a comer. Mientras charlaban, su hermano aparece de la nada y se queda petrificado al ver que su hermano Oyeon, el mudo, podía hablar. Después corre a abrazarle y le da las gracias a Seon por lo que le hizo. Ella le pide al soldado que no se lo diga al príncipe. Yeon acepta ya que hizo que su hermano hablara, que ya es un milagro, pero le pide que no se tarde mucho en decírselo al príncipe, que se lo dijera cuando volviera, de lo contrario él hablaría. Esa misma noche, aprovechando que no había nadie, Seon intenta quemarse el rostro de nuevo, pero el príncipe de la nada aparece y se lo impide, y queda totalmente horrorizado por ver tal escena tan realmente trágico. ¿Cómo era posible que ella misma se quemara el rostro? Él no entendía por qué llegaría a esos extremos. Seon no sabe cómo explicarle y se pone muy nerviosa. Sin embargo, el príncipe la abraza y la pide disculpas por no haberse dado cuenta de su sufrimiento. Ella estaba sorprendida y al mismo tiempo aliviada, y termina llorando de felicidad, de saber que pese a todo, el hombre que ama no la odiaba. Más tarde, ella le cuenta todo y el príncipe promete vengarse de todos los que la llevaron a ese extremo. Poco tiempo después, llama a un anciano que trabajó para su padre y le dice que haga un edicto de él, ya que tienen la misma caligrafía y nadie dudará de que es la letra del antiguo emperador. El anciano se niega, ya que si el príncipe, quien está maldito, asciende al trono, el imperio caerá en calamidad. El príncipe le hace ver que da igual, ya que actualmente el imperio está en horribles condiciones por la incompetencia del actual emperador, y que actualmente tiene a una mujer celestial, por lo que no tiene nada de qué preocuparse. Finalmente el anciano accede a escribir ese edicto. Después de iniciar uno de los preparativos para sus planes, él le hace una visita a Seon, le da una joya como compensación a todo lo que ha sufrido y finalmente terminan haciendo el delicioso. Esa misma noche Seon decide dormir con su sirvienta luego de esa acalorada tarde que pasó con el príncipe. Le habla de sus inquietudes, pero su sirvienta le recomienda que hable con el príncipe de ello. Seon sigue teniendo miedo del emperador, pero principalmente de la verdad. Y si era cierto lo que le dijo el emperador respecto al príncipe, no era capaz de aguantarlo. Al menos si fuera cierto, podía acabar con la vida del príncipe sin remordimientos. No obstante, su sirvienta la hace ver que eso es imposible. Sea verdad o no, eso era imposible, ya que ella ya estaba totalmente enamorada del príncipe y no sería capaz de acabar con su vida. Se pone a llorar de su lamentable situación. Estaba desesperada y con muchísimo miedo. Hace 15 años, el príncipe fue al refugio de los Yul. En ese entonces conoció a la pequeña Seon y se enamoró a primera vista de ella. Pero cuando volvió al palacio, su hermano menor, quien se convirtió poco tiempo después en el actual emperador, le habla de sus intenciones de poseer a Seon como su concubina. Pero cuando el príncipe Moon se entera de eso, su rostro se pone bastante oscuro, ya que no podía permitir tal cosa. Incendia el lugar donde estaba su hermano y hace que se arrepienta de sus palabras. Al final, el príncipe ve como una de sus sirvientas se quemaba viva mientras le pedía que le salvara. Antes de quemar todo, habla con la jefa de los Yul, o sea, la madre de Seon. Le cuenta sobre la leyenda del emperador y la mujer celestial y de las intenciones que tiene de tomar a Seon como concubina. La madre de Seon le pregunta sobre cómo es el actual emperador con sus concubinas, es decir, su hermano gemelo. Cuando le dice que la mitad ha salido sin vida y la otra mitad lisiada, ella queda totalmente horrorizada. No deseaba eso para su pequeña hija Seon. Al final llegan a la conclusión que deben acabar con todos los Yul y deben destruir la parte externa de Seon. De esa manera podrán protegerla. Al día siguiente, la sirvienta de Seon le habla de sus preocupaciones y le pide que le diga la verdad a Seon, ya que está muy nerviosa.
El príncipe habla con Seon como quiso su sirvienta y le confiesa todo lo que hizo con su madre. Seon pierde la cabeza. No podía creer que acabaron con la vida de tanta gente por ella, para que luego tuviera una vida tan miserable en el palacio. No deseaba que el príncipe se acercara a ella, sentía que condenó a toda esa gente, sentía que era su culpa que todos hubieran fallecido. El emperador pasa el rato con una de sus concubinas como de costumbre, y de nuevo sus tormentos recuerdos le irritan. Así que para desahogarse hace que llamen a Seon y a su sirvienta. La obliga a que tome una daga para que así acabe con la vida de su sirvienta con sus propias manos. Seon se pone a temblar mientras las lágrimas caían, no deseaba hacer eso. Al final llega en el rostro a su sirvienta. Cuando lo ve entra en pánico, tira la daga y se arrodilla pidiendo clemencia. Que esta vez acabara con el príncipe, pero que por favor no la obligase a arrebatarle la vida a su sirvienta que la amaba muchísimo. El emperador la da 15 días, solo 15 días. El día de la caza debía acabar con el príncipe, de lo contrario sufrirá las consecuencias. Seon se pone a llorar en los brazos de su sirvienta, tenía muchísimo miedo de perderla. Y al final ambas acuerdan hacer lo que quiere el emperador y huirán. Esa misma noche, Seon sueña con una hermosa niña aunque no sabe el por qué. A la mañana siguiente, Seon no tiene apetito y la entran náuseas con ganas de comer granada. Su sirvienta la pregunta por su periodo, dándose cuenta que tiene retraso, lo que significa que está esperando una bendición del príncipe Mu. Él llega y justo trae lo que quiere comer Seon, pero lo rechaza. Seguía muy molesta con el príncipe Mu, pero al final lo acepta para la emperatriz madre. Durante la velada en el palacio de la emperatriz, hablan de la maternidad, ya que una de las concubinas del emperador estaba esperando un hijo suyo. Debido a que lo trata como si fuera un objeto y no un ser humano, Seon la dice que no será una buena madre, ya que hay madres que dan su vida por sus hijos, pero esta concubina lo trata como si fuera un mero objeto. La concubina la humilla diciendo que de nada sirvió esos sacrificios, ya que al final su madre la dio una vida miserable en el palacio. Todos se burlan de ella, pero Seon dice sentirse orgullosa de todo lo que hizo su madre por ella. Más tarde en la noche, Seon le dice a su sirvienta que ahora entendía todo lo que hizo su madre por ella. La amaba tanto que hizo hasta lo impensable y acabó con su vida para protegerla de todo mal. Ahora que ella iba a ser madre, entendía esas ganas de querer proteger al bebé que cargaba en su vientre, pues el amor de madre es tan grande que darían su vida por el bienestar de sus propios hijos. Horas después llega el príncipe manchado de sangre con ganas de pasar la noche con Seon, pero ella se niega y le dice que hay algo que le quiere contar. Entre tanto le da un baño al príncipe para quitarle la sangre que tiene en su cuerpo. Duda de si hablarle del embarazo o no, ya que no está muy segura de ello. Así que al final le pide al príncipe que huya, pero él se niega y dice que no hace falta porque la va a proteger. El día de la caza llega, Seon va a despedirse del príncipe, pero cuando ve lo amable y amoroso que es con ella, se arrepiente de todo y decide advertirle. Primero dice que es por una pesadilla que tuvo. Sin embargo, al ver que el príncipe no la tomaba en serio, intenta contarle la verdad, pero aparece el emperador impidiendo que ella hable. Al final se despiden y va a la caza. Más tarde aparecen los soldados del príncipe cargándole, ya que está inconsciente y su vida corría muchísimo peligro. Seon les dice que la dejen a solas con él, pues podía curarle con su propia sangre. Yeon, al saber de su habilidad, hace que la gente la deje a solas con el príncipe. Llevan al príncipe en medio de todos para que vean su cuerpo sin vida y enterrarle. Pero llega el anciano de los capítulos anteriores, o sea, el señor del edicto, y le habla de la última voluntad del emperador al actual emperador, ya que deseaba que quien ascendiera al trono fuera el hijo mayor, es decir, el príncipe Mu. El emperador dice que es imposible porque ya no está entre ellos. No obstante, el príncipe Mu de la nada se levanta como un zombie, dando a entender que seguía vivito y coleando. El emperador y todos los presentes no podían creer lo que veían. ¿Cómo era posible que estuviera vivo el príncipe Mu? Antes de todo lo ocurrido, Seon aprovechó que estaba sola con el príncipe para acabar con su vida, pero al final dudó y no lo hizo.
terminó por darle su sangre y huir del lugar. El emperador enloquece, no podía creer que estuvieran arruinando sus planes. Todos se arrodillaban aceptando como emperador al actual príncipe que ahora era el nuevo emperador, cuando el único y verdadero emperador, según él, era él mismo y no su hermano mayor. No podía creer que le estuviera pasando todo eso después de tanto esfuerzo que hizo en sus planes. Cuando el príncipe le habla de ella, se acuerda de la maldición imperial y le dice que no puede ascender al trono, pero sus planes se vienen abajo de nuevo cuando le dicen que él ya tenía una mujer celestial, por lo que ya no estaba maldito. Le echa en cara que acabó con la vida de Sion y que sin ella no puede ascender al trono. Todos dudan de a quién servir, así que Muon toma cartas en el asunto y decide acabar con él de una vez por todas. Solo podía haber un emperador y ese era él. Le persigue en el bosque para acabar con su vida. El emperador no paraba de gritar que era imposible que existiera ese edicto. Muon le confiesa que es falso el edicto que le enseñaba. Cuando el emperador se da cuenta de ello, enloquece y grita. Al final, Muon le tira y hace que los lobos acaben con él. El emperador nunca se imaginó que su plan se pondría en su contra, ya que esos lobos le atacaron porque tiene el mismo rostro de su hermano gemelo, el ahora emperador, por lo que su plan de que los lobos acabaran con él mediante su físico jugó en su contra. Pasaron 6 meses desde aquello. Al final, Seon fue salvada y protegida por Yeon, el soldado de Muon, impidiendo que el emperador acabara con ella. Justo cuando estaba a punto de volver con su amado, ella pide que la dejen descansar en paz. El soldado acepta, pero meses después el ahora emperador Muon vuelve a por ella. Le pide que vuelva y sea su emperatriz, pero ella se niega. Al haber sido la concubina del antiguo emperador, su hermano, y de haber intentado acabar con su vida, no se creía digna de él. Muon se niega a aceptar sus palabras. Sin ella su vida no sería lo mismo, por lo que insiste hasta que consigue convencerla de aceptar. Seon acepta ser la emperatriz finalmente y pasan 7 largos años. La sirvienta de Seon decide abandonar el palacio y vivir su vida en paz. Y Seon ahora tenía una gran vida, siendo la emperatriz más hermosa y alegre con su marido el emperador y con su adorable hija que salió igualita a su padre y que será la siguiente emperatriz. Fin.